Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 de este diplomado en emprendimiento para jóvenes. Saludo en este momento a Yuri Angélica, que la veo conectada al encuentro sincrónico. Creo yo que a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de la sesión, pues habrán otros compañeros que se irán sumando a, a este tercer encuentro sincrónico. Tengo entendido que ustedes ya han venido desarrollando otros encuentros sincrónicos con el docente Luis Hernando Ramos, particularmente un primer encuentro sincrónico de bienvenida y pues también, imagino yo, que desarrollaron algún otro encuentro sincrónico relacionado por allí con algunos conceptos básicos, algunos conceptos mínimos importantes para el desarrollo del diplomado. El día de hoy estamos reunidos acá para hablar un poco sobre algunas generalidades importantes del módulo 2. Ahí dice módulo 1, pero realmente es el módulo número 2, que trata sobre el plan de negocio. Bien, entonces, este encuentro sincrónico tendrá una duración aproximada de los 60 minutos, creo yo. Es decir, más o menos para las 5 de la tarde debemos estar dando cierre al encuentro sincrónico. Ya ustedes conocen eh, lo que hemos venido desarrollando del diplomado. El módulo número 1, pues los acompañó, como ya lo mencioné, el profesor Luis Hernando Ramos. Para este segundo módulo, el acompañamiento lo voy a realizar en este caso, pues yo. Tendremos dos actividades por desarrollar. Em, las dos corresponden a evaluaciones, pero eso ya lo vamos a ver en un par de minutos cuando realice una muy breve presentación de este módulo número 2 de nuestro curso. La agenda para el encuentro sincrónico del día de hoy será, en primer lugar, realizar una breve presentación del módulo, precisamente. Luego de realizar esa breve presentación, vamos a hablar de qué se trata ese concepto de plan de negocio. Luego de hablar del concepto de plan de negocio, vamos a abordar cada uno de esos elementos que lo componen. El marco de presentación, marco de mercados, el marco de operaciones, el marco de organización y finalmente el marco de finanzas. Bien, bueno, como primer elemento vamos a verificar cómo estamos de fechas para lo que será el cierre de este diplomado. Ustedes en este momento ya se encuentran habilitados, si no me equivoco, para el desarrollo de la actividad número 3 del diplomado, que se trata de la actividad de evaluación plan de negocio. Esta actividad va a permanecer habilitada hasta el próximo lunes 12 de julio a las 8 de la mañana e inmediatamente se habilitará la evaluación final, que irá hasta el día 18 de julio a las 23:59 hora militar o a las 11:59 p.m. Esas son las fechas programadas para el desarrollo de estas últimas dos evaluaciones del curso. ¿Cómo están planeadas esas evaluaciones? Pues sencillamente son una serie de preguntas similar a las dos evaluaciones que ustedes hasta el momento han desarrollado, muy sencillas. Tiempo límite de 60 minutos para que ustedes respondan a, a esas preguntas que se plantean allí. ¿De dónde salen las preguntas? Precisamente pues del material de estudio del módulo 2 y también obviamente de este encuentro sincrónico que estamos desarrollando el día de hoy en este momento. Del encuentro sincrónico, obviamente, como siempre, deberá quedar una grabación de su realización, a la cual ustedes van a poder acceder por el mismo link. Les debería aparecer allí en el chat de Microsoft Teams la opción de visualizar el video. Y de igual manera, yo una vez finalice este encuentro sincrónico, voy a descargar ese video
y lo voy a dejar público dentro del diplomado, allí en la plataforma Canvas. Con esto ya para este próximo 18 de julio, que viene siendo el domingo en 8 días, este domingo que viene en 8 días, ya tendremos el desarrollo completo de nuestro módulo 2 y por ende, pues el desarrollo completo de todo el diplomado. Bien, entonces, iniciamos la temática que nos reúne el día de hoy con el concepto de plan de negocio. ¿De qué se trata un plan de negocio? Un plan de negocio básicamente es un conjunto de información que se reúne para sintetizar una idea de emprendimiento. Comúnmente toda esa información se resume o se reúne en un documento. Ese documento nos permite sintetizar y reunir toda esa información que por medio de diferentes estudios nosotros vamos construyendo a medida que vamos estructurando, que vamos dándole forma a esa idea de negocio que ronda nuestra cabeza. Dentro de ese plan de negocio nosotros abordamos diferentes temáticas. Abordamos, por ejemplo, el mercado, las operaciones que son necesarias a desarrollar para llevar a cabo ese emprendimiento, las finanzas, verificamos otros aspectos como el plan operativo, el impacto que podría tener esa idea de negocio que nos ronda la cabeza en el mercado, para a partir de esas diferentes perspectivas capturar información que obviamente está a disposición en el mercado y que nosotros podemos ir construyendo a medida que recopilamos diferentes datos y los analizamos de manera conjunta. Y de esa manera presentar un resumen ejecutivo para tratar de determinar si esa idea de negocio es viable desarrollarse o no. La mayoría de emprendimientos que se desarrollan en el mundo, diría yo, simplemente hacía abuelo de pájaro, como se dice popularmente, diría que un 95% de los emprendimientos que se desarrollan en el mundo tienen un fin, y es el fin económico, financiero, generar algún tipo de rentabilidad o de utilidad monetaria. Se entiende que hay muchos emprendimientos o ideas de proyectos que se desarrollan sin fines de lucro, sin el objetivo de alcanzar alguna retribución o algún beneficio particular, pero la gran mayoría, obviamente en un entorno de mercado, se entiende que se desarrollan esas ideas de negocio y esos emprendimientos con un fin puramente económico. Y a su vez, el principal limitante para el desarrollo de los emprendimientos o el principal limitante para que esas ideas de negocio puedan llevarse a cabo, también se trata de un aspecto financiero. ¿Qué significa eso? Que de cierta manera no todos los proyectos pueden desarrollarse en el mundo por un limitante económico. De cierta manera, si nosotros contásemos con un bolsillo lleno de recursos financieros, para cuando a nosotros se nos ocurra una idea de emprendimiento, pues precisamente en cualquier momento en que nosotros eh, se nos cruzara por la cabeza desarrollar una idea de negocio, un emprendimiento, pues lo único necesario sería tomar esos recursos y poner en marcha el emprendimiento, ¿no? Llevarlo a cabo. Pero no, lamentablemente no se cuentan con esos recursos. Si eso fuese así, nosotros encontraríamos dentro del mercado, pues, 1000 productos para cada uno de 1000 marcas, perdón, para cada uno de los productos que se nos ocurran. Es decir, 1000 marcas de shampoo para el cabello, 1000 marcas de computadoras, 1000 marcas de tenis, de zapatos. Sencillamente porque cualquier persona que se le ocurra un nuevo modelo de un producto, una nueva funcionalidad, una nueva característica, pues sencillamente solamente tendría que llevar a cabo su idea y ya eso se materializaría dentro del mercado. Em, pero como lo digo, no se cuenta siempre con bolsillos llenos de recursos que permita desarrollar ese tipo de actividades y por lo tanto, em,
es necesario que nosotros busquemos la manera de financiar el desarrollo de esos emprendimientos. Existen obviamente muchos agentes financieros, como lo pueden ser bancos, fiducias, que precisamente validan esas oportunidades de negocio para entrar allí con un capital y a partir de realizar una inversión, obtener una retribución a esa inversión, ¿no? Obtener una ganancia económica. Em, Ahí es donde entra la importancia de el plan de negocio como documento, porque esos entes financieros pues, requieren de una información para animarse o para tomar la decisión particularmente de llevar a cabo una inversión en una idea de negocio. De cierta manera, no es ir a apostar allí el dinero a cualquier persona que le diga o que le mencione una idea de negocio, no, sino que sencillamente, pues esa idea de negocio, ese emprendimiento se debe respaldar con información para que ese agente inversor sienta una seguridad de que va a poner su dinero en una idea que va a generar algún tipo de retribución a futuro. Entonces, ese documento presenta una información muy importante, muy útil, muy productiva sobre todos los elementos asociados al emprendimiento para que pueda ese agente inversor tomar la decisión de invertir o no en ese emprendimiento y apoyarlo en su desarrollo. Vamos a verificar en los siguientes marcos cómo muchos de esos marcos producen información financiera, económica, que posteriormente se resume en el marco financiero. Ese marco financiero permite, pues, de cierta manera, reunir toda esa información económica que se produce dentro de esta investigación y finalmente llegar a una síntesis de decisión si el proyecto tal cual como se encuentra allí comprendido es viable de desarrollar o no. Bien, entonces, ¿cómo está comprendido el plan de negocio? ¿Qué estructura tiene? El plan de negocio tiene básicamente 5 apartados. Uno primero se trata del marco de presentación. Ese marco de presentación básicamente es una información inicial del emprendimiento que se va a desarrollar. De cierta manera, es una abrebocas de lo que más adelante se va a desarrollar en cada uno de los marcos que se aborde. Es una presentación básica del grupo emprendedor, una presentación básica de los objetivos a desarrollar y de los elementos que más adelante, como ya lo dije, se abordarán en cada uno de los marcos. Luego encontraremos el marco de mercados. Ese marco de mercados sencillamente demuestra que existe un mercado objetivo hacia el cual va a ir dirigido los productos, hacia el cual va a ir dirigido em, tal vez los servicios que se ofrezcan con el emprendimiento. De cierta manera, demostrar que ese vacío que yo he logrado identificar no es una idea únicamente mía o no es una locura mía, sino que realmente existe un número de consumidores que tienen la intención de comprar ese producto con X o Y característica que yo estoy planteando allí en esa idea de negocio. En tercer lugar, encontramos el marco de operación. En este marco de operación lo que nosotros vamos a desarrollar es un análisis de las actividades, las labores, las funciones que son necesarias a desarrollar para que yo asegure que al final de un conjunto de esfuerzos, de actividades, voy a poder conseguir ese producto o servicio que busco ofrecer en ese mercado de acuerdo a esas características que yo he ideado, ¿m? Con esas funciones, con esos beneficios, con esas bondades, es decir, que cumpla con lo que estoy prometiendo. Luego encontramos el marco o el módulo de organización. Acá sencillamente vamos a validar que contemos con todos los elementos estructurales, organizativos, administrativos y de marco legal, para asegurarnos que esa idea de negocio que nosotros queremos materializar cumple con esos requerimientos mínimos. Es decir, que el grupo emprendedor, la organización, el sistema social que va a llevar a cabo el emprendimiento cuente con toda la estructura organizacional adecuada para que ese emprendimiento pueda desarrollarse. Y en términos legales, pues
vamos a tratar de asegurarnos que esa idea de negocio que se está buscando desarrollar, pues cumpla con esos lineamientos mínimos, podría decirse de cierta manera, porque obviamente dentro de los diferentes mercados existen algunos requerimientos básicos, algunos lineamientos fundamentales que se establece por parte de los entes reguladores en el mercado que definen algunos cumplimientos mínimos que deben solventar las organizaciones o los emprendedores cuando llevan a cabo un emprendimiento. Y finalmente encontramos el marco de finanzas. Como ya lo mencioné hace algún momento, ese marco de finanzas resume la información económica que se ha ido construyendo, que se ha ido produciendo a lo largo del plan de negocio, es decir, de los demás marcos. Este marco de finanzas toma una relevancia significativa, por eso que hace algún momento les mencioné, los emprendimientos se desarrollan con un objetivo financiero y a su vez el limitante para que esos emprendimientos se desarrollen también es financiero, ¿no? Un limitante económico. Teniendo en cuenta eso, este marco financiero toma una mayor relevancia, ¿m? Porque este marco financiero contiene información puramente económica, valida cuánto cuesta desarrollar el emprendimiento, realiza una proyección de los ingresos que podría llegar a tener el emprendimiento y de cierta manera sintetiza toda esa información planteando si el proyecto proyectado a futuro puede llegar a generar ganancias o no. ¿M? Entonces, a partir de eso, digamos que sobresale frente a los demás marcos, pero no significa que sea el único importante. ¿M? No significa que sea el único que llegue a determinar si un proyecto o un emprendimiento puede desarrollarse o no. Desde los marcos anteriores, desde el mercado de operaciones, puede llegar a determinarse que un emprendimiento no es viable, pero sencillamente este marco financiero, al manejar temas económicos, pues obviamente de cierta forma puede llegar a tomar una mayor relevancia, pero de igual manera, los demás también tienen una importancia muy significativa. Entonces, vamos a empezar a verificar de qué se trata cada uno de esos marcos, qué información contiene o qué información desarrolla cada uno, para que tengamos una idea de cómo se estructura y cómo se desarrolla ese plan de negocio en el momento que ustedes quieran. Por ejemplo, ¿por qué no llevar a cabo una idea de emprendimiento? Entonces, primero de ellos, el marco de presentación. Como lo mencioné hace algún momento, este marco de presentación busca, de cierta manera, realizar un abrebocas de lo que es esa idea de negocio y lo que se desarrollará en el plan de negocio. ¿Qué contiene inicialmente? Obviamente los datos del emprendedor o del grupo emprendedor. De cierta manera es demostrar o mencionar quién es el responsable de esa idea que se está presentando allí. ¿M? Se realiza un resumen ejecutivo. Acá precisamente se da el abrebocas de los elementos que más adelante se van a abordar. ¿M? Se hace una breve mención de tal vez esa información que se logró encontrar cuando se realizó ese estudio de mercado, cuando se realizó el estudio operativo, el financiero, sin llegar a presentar allí conclusiones, obviamente, sino que de cierta manera va a presentarse una información breve que sea llamativa, que sea interesante para que el lector se interese en ir a esos diferentes módulos a profundizar un poco más sobre el contenido de cada uno de ellos. De cierta manera es como cuando uno va a comprar un libro y encuentra los prólogos, ¿no? Que buscan mencionarle a uno aspectos relevantes del contenido del libro, pero sin llegar a mencionarle ni los resultados, sin llegar a mencionarle la trama puntual del libro, sino que lo que buscan es dar un abrebocas para que uno se interese en leer por completo el libro. De eso se trata el resumen ejecutivo del marco de presentación, realizar un abrebocas presentando información relevante, importante, que llame la atención del lector. Junto con el resumen ejecutivo vamos a encontrar los objetivos. El objetivo general del emprendimiento, de la idea de negocio y los objetivos específicos. ¿De qué se trata el objetivo general?
El objetivo general es el fin último que busca alcanzarse con el emprendimiento. De cierta manera, cuando uno desarrolla, surge una idea de negocio es porque evidencia un vacío dentro del mercado. Es decir, uno se da cuenta que tal vez existe un producto que no satisface por completo los gustos de las personas, ¿m? O que realmente ese producto no funciona como debería. ¿M? Y eso surge a partir de la experiencia propia que nosotros tenemos con los productos que utilizamos a diario o a partir de la percepción que uno tiene en amigos, vecinos, familia. Allí es cuando uno evidencia un vacío en el mercado, que no existe tal vez un producto que cumpla X o Y funciones o con X o Y características. Cuando se evidencia ese vacío en el mercado, estamos encontrando una problemática que nos está dando respuesta a una necesidad. La respuesta a esa problemática es precisamente el objetivo general. El objetivo general será tal vez ese producto, ese servicio que se buscaría ofrecer en ese mercado que satisfaga esas necesidades puntuales. ¿Y qué son los objetivos específicos? Los objetivos específicos son el paso a paso necesario a desarrollar para que pueda llegar a esa meta final o pueda llegar a ese objetivo general. Vemos que esto es similar a la estructura que tienen los objetivos dentro de una investigación. Uno de los principales errores que uno encuentra, y esto pasándolo a la perspectiva académica, dentro de los trabajos de grado, por ejemplo, los trabajos de investigación, es que en muchas ocasiones los estudiantes cometen el error de presentar los objetivos específicos como si fuesen consecuencia del objetivo general. Y realmente no se asemeja nada a eso que se plantea allí. Los objetivos específicos son ese paso a paso. Pueden decirse que son las metas a corto plazo que me permiten a mí validar que voy por el camino correcto y que voy a poder llegar a ese objetivo final, al objetivo general. Podría llegar a decirse eh, que los objetivos el objetivo general, perdón, es consecuencia de los específicos, más no al revés. Eso es algo que comúnmente se llega a encontrar dentro del ámbito académico. Pero debe quedar claro, los objetivos específicos son el paso a paso, son las metas previas que debo alcanzar para poder llegar al objetivo general. Luego de esto, la justificación, ¿por qué es importante que nosotros llevemos a cabo o desarrollemos esa idea de negocio? ¿Por qué sería importante u oportuno que materialicemos esa idea de negocio? Y luego de esto, un elemento que es sumamente significativo, los antecedentes. Vamos a tratar de indagar, de investigar si ya con anterioridad alguien más intentó desarrollar ese emprendimiento o esa idea de negocio que se me está cruzando a mí por la cabeza. Obviamente, en un mundo tan competitivo, tan cambiante, tan dinámico, en el día de hoy es realmente complejo encontrar nuevas ideas de negocio que no hayan sido abarcadas con anterioridad. No quiere decir que no existan, sino que es complejo, de cierta manera, tratar de encontrar alguna que no haya sido abordada, por lo menos en algún momento de la historia. Debemos validar con estos antecedentes qué información, pues precisamente qué fue lo que sucedió con esos emprendimientos, si se llevaron a cabo o no. En caso que no se hubiesen llevado a cabo, ¿cuál fue el limitante para que no se pudiesen materializar? Vamos a tratar de indagar si en algunos otros mercados, por ejemplo Perú, Argentina, México, si se desarrollaron, por ejemplo, emprendimientos similares, cuáles fueron los factores clave de su éxito. Si, por ejemplo, de igual manera, en nuestro país se intentó llevar a cabo un emprendimiento con esas características y no obtuvo éxito, pues tratar de validar cuál fue el inconveniente. Con toda esa información que nosotros logremos reunir en esa investigación de antecedentes, pues vamos a poder, de cierta manera, plantear, en primer lugar, una hoja de ruta con esos factores clave
aprender a partir de esas buenas prácticas que nosotros podemos aplicar dentro de nuestro emprendimiento y a partir de encontrar los efectos negativos o a partir de identificar las problemáticas que cruzaron otros emprendimientos, tratar de diseñar y definir cuáles van a ser las estrategias de respuesta en dado caso que a mí se me lleguen a presentar situaciones similares. Entonces, de cierta manera, si a mí se me presenta un inconveniente similar a aquel que algún emprendedor se le presentó en su momento y que llevó a no poder desarrollar su idea de negocio, pues en ese instante creería yo que yo tengo ya una estrategia definida para enfrentarme a esa situación y para tratar de mitigar el efecto negativo que pueda llegar a presentar en mi idea de emprendimiento. Bien, con esto se podrá entonces dar cierre a este marco de presentación. Tendremos una información bastante sólida, por lo menos de hacia dónde quiere ir el emprendimiento y la importancia de su desarrollo junto con una gran investigación para validar que se han hecho avances respecto a esa idea de negocio que yo he logrado pensar, que se me ha ideado en la cabeza y que he logrado, digamos que estructurar una información que me va a permitir a mí tomar las mejores decisiones una vez empiece a ejecutar ese emprendimiento. Luego de esto vamos a encontrar el marco de mercados. Este marco de mercados básicamente tiene un objetivo final y es validar que realmente el emprendimiento que yo estoy estructurando pues va a tener compradores, que van a existir un número mínimo de consumidores que realmente estén interesados en adquirir ese producto. Como lo mencioné hace algún momento, puede que surja la idea de emprendimiento a partir de validar o encontrar un vacío dentro de el mercado, en esos productos que utilizo, que utiliza alguien cercano a mí, pero debo validar que eso que he logrado evidenciar no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a otras personas, que no soy la única persona que le gustaría, no sé, unos zapatos con plataforma, sino que hay muchas más personas que les gustaría comprar unos zapatos con plataforma de X y Y característica. Con eso nosotros vamos a soportar que efectivamente ese producto que desarrollemos va a tener potenciales consumidores o compradores. De este marco de mercados logramos obtener 4 resultados principalmente. Son 4 resultados, digamos que fundamentales para nuestro plan de negocio. El primero, el ya mencionado, el evidenciar que existe un número de potenciales compradores o consumidores de los productos o servicios que nosotros queremos ofrecer o que por lo menos estamos allí ideando inicialmente. Segundo resultado importante de este marco es el lograr identificar puntualmente cuáles son las características que busca el consumidor en ese producto. Porque inicialmente nosotros podemos tener una idea vaga. Podemos hacernos una idea de que el cliente o que posiblemente las personas quieran, um, no sé, unos zapatos con plataformas, que no se me ocurre nada distinto. Las personas quieran unos zapatos con plataforma. Pero cuando yo indago directamente con ese consumidor, cuando yo puedo hablar con él, preguntarle, indagar un poco sobre sus gustos, sobre sus necesidades particularmente, pues podré darle una mejor forma a ese producto. Puede ser que resulte que el cliente no solamente quiere unos zapatos con plataforma, sino que debajo de esa plataforma tenga también rodachines, por ejemplo, como patines. Entonces, a partir de esa información que yo puedo captar de ese cliente final y potencial comprador, pues podré darle una mejor forma al emprendimiento. Podré definir particularmente qué es lo que el cliente quiere en ese producto. Puedo pulir mucho mejor el objetivo final de mi emprendimiento y con esa información obviamente voy a modificar las etapas que voy a ir desarrollando más adelante. Dependiendo particularmente de esas características que el cliente busque o quiera en ese producto, yo debo transformar esa información en objetivos y en actividades que desarrolle mi personal operativo.
Porque no puede ser que el cliente quiera, como ya lo dije, unos zapatos con plataforma y yo desarrolle como producto un zapato sin plataforma. ¿Mm? Realmente no estaría cumpliendo con mi objetivo, con lo que yo quiero, deseo vender. Es decir, si yo encuentro entonces que existe un número de potenciales compradores de 1000 al mes para tenis con plataforma y resulta que hago tenis sin plataforma, pues ¿de qué sirve toda esa información? No van a existir esos 1000 compradores. Puede que me quede yo con mis productos allí en mi emprendimiento sin poderlos comercializar, ¿no? Entonces, voy a poder identificar esa información que el cliente quiere y busca en ese producto y transformarla en objetivos que pueda alcanzar mi personal operativo. Ese es el segundo resultado importante que se obtiene con este marco de mercados. El tercero será una proyección de ventas que pueda tener precisamente mi emprendimiento, como le dije hace algún momento. Entonces ya podré realizar una proyección y decir, no sé, a futuro voy a poder vender 100 pares de zapatos a la semana. Entonces tendré una proyección sobre la producción que debe, por lo menos de la demanda que puede llegar a tener la organización. ¿M? Porque esto es importante para planear de igual manera cómo va a ser el ejercicio productivo. Yo no puedo producir mucho más allá de la demanda, porque si produzco mucho, eso significa que va a existir una sobreoferta en el mercado, y al existir una sobreoferta en el mercado, pues sencillamente el precio del producto disminuye. ¿M? Si hay muchos productos en el mercado y no son muchos los clientes que la quieren, pues realmente el precio reduce, el precio se baja para que sencillamente esos consumidores adquieran ese producto. Debemos tratar de alcanzar un efecto totalmente contrario. ¿M? Y es importante aclarar ese concepto de demanda. La demanda no se trata de la cantidad de productos que yo venda. ¿M? Se trata es de la intención de compra que tengan los consumidores. Es decir, por ejemplo, eh, para el mes de junio, que pasó, habían 500 personas que querían comprar zapatos, que querían comprar tenis, y yo solamente alcancé a producir 300 y vendí los 300. No significa que la demanda haya sido de 300. Realmente las personas que querían comprar esos productos eran 500. Otra cosa es que yo no alcancé a producir esa cantidad y no se vendieron sino solamente 300. ¿M? Pero la demanda es la intención que tienen las personas de adquirir ese producto. Y en este estudio de mercado yo podré identificar esa demanda, cuál es la demanda que tiene mi potencial producto dentro del mercado. Tres resultados hasta el momento entonces. Uno, evidenciar el número real de clientes interesados en mi producto. Número dos, conocer las características, conocer realmente qué es lo que el cliente busca o quiere en ese producto. Y número tres, tener una proyección de las ventas que puede llegar a tener mi emprendimiento dentro del mercado. Número cuatro, y tal vez uno de los elementos también muy significativos de este estudio. Cuarto resultado, entender e identificar las características que tiene el potencial consumidor de mi producto. ¿M? Voy a lograr identificar esas características de mi cliente. ¿Cuál es su ingreso? ¿M? ¿Qué productos normalmente adquiere, por ejemplo? ¿Dónde vive? ¿M? ¿Qué canales de comunicación utiliza? ¿Sí? ¿Qué espacios frecuenta? De cierta manera, conocer las características de mis consumidores. A lo largo de la historia han existido muchos emprendimientos, muchas ideas de negocio que no han logrado tener éxito. Y no han logrado tener éxito no porque produzcan productos malos o porque sean productos muy costosos o porque sean productos inservibles, ¿no? Realmente son productos prometedores, son productos que pueden llegar a tener un costo accesible para las personas que quieren comprarlo. Puede que exista el mercado que quiere comprar ese producto, pero sencillamente fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque los consumidores no logran saber, no logran conocer que existe ese producto dentro del mercado. ¿M? Es decir, existirán personas que quieren producto con X y Y característica,
digamos con esos zapatos con plataforma. Pero resulta que nunca se enteran que hay un productor de zapatos con plataforma dentro del mercado. No es culpa del consumidor que él no sepa que existe un productor, es culpa de la organización, de la empresa, del emprendedor, que no ha encontrado los mecanismos para hacerse dar a conocer, para encontrarse. Entonces podríamos imaginarnos que se tratará entonces de hacer unas grandes inversiones en publicidad y en mercadeo para que aparezcamos en absolutamente todo lado y que las personas eh, conozcan nuestro producto. Eso requeriría demasiada inversión, unos costos altísimos económicos en inversión, y puede que sencillamente nosotros no nos demos a conocer de nuestros potenciales consumidores. Por eso la importancia es de nosotros conocer a ese potencial consumidor para a partir de esa información construir adecuadamente las estrategias y las acciones importantes a llevar a cabo. Por ejemplo, si yo identifico que el mayor porcentaje de mis potenciales consumidores está ubicado en la parte suroccidental de la ciudad, ¿de qué me serviría a mí ubicar un punto de venta en la parte nororiental? No tendría ningún sentido, ¿verdad? O, por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de esos potenciales consumidores utilizan Internet y utilizan redes sociales para estarse informando, para estarse dateando de información, pues de qué serviría que yo estableciese publicidad y mercadeo por medio de radio y televisión si mis clientes de pronto no la consultan. Entonces, de cierta manera, toda esta información me va a permitir a mí diseñar estrategias como la publicidad, estrategias de comunicación, de mercadeo, de venta, para llegar a darme a conocer por parte de esos potenciales consumidores y que en efecto adquieran los productos que yo voy a vender. ¿Listo? 4 productos entonces que nosotros logramos obtener de este marco de mercados. Particularmente, esa información de proyección de ventas será un resultado que más adelante se tenga en cuenta dentro del marco financiero. Tercero de los marcos, el marco de operaciones. En este marco de operaciones nosotros buscamos es sencillamente conocer la estructura puntual que debería tener esa idea de negocio, ese emprendimiento. Es decir, si yo quiero desarrollar, por ejemplo, quiero cambiar el ejemplo de zapatos con plataforma, bicicletas. Si la idea de negocio mía es desarrollar bicicletas, pues debo conocer en este apartado cuáles son las actividades necesarias para que yo produzca bicicletas. ¿Qué materiales necesito? ¿Dónde consigo esos materiales? ¿Qué procesos son necesarios para transformar esos materiales en esos elementos, en esos productos, en esas partes que posteriormente voy a ensamblar? ¿Cómo se ensamblan precisamente? ¿Qué características deben tener entonces esas bicicletas? Toda esta información va resumida acá. Entre más información yo presente acá y de manera mucho más estructurada, más peso y más soporte le voy a dar a mi idea de emprendimiento. Y pasen ustedes al otro lado, al lado de la persona que tiene un capital, que está buscando invertir en ideas de negocio para recibir una retribución a ese dinero, digamos de cierta manera, mover su capital para que le genere ganancias. Y ustedes están leyendo una idea de negocio y se dan cuenta que la persona quiere desarrollar como producto bicicletas, y cuando llegan a este apartado de marco de operaciones se dan cuenta que la persona no tiene ni idea de cómo hacer una bicicleta. Entonces, ¿cómo podrían ustedes poner su dinero en manos de esa persona? Digamos que no tendría sentido, ¿no? O nadie querría realizarlo. En este apartado nosotros le damos todo el peso al emprendimiento. Demostramos que efectivamente sabemos de qué se trata la actividad, demostramos que efectivamente sabemos cómo llevar a cabo esa idea de negocio y que la vamos a poder materializar. ¿Qué elementos abordamos acá? La ficha técnica del producto es un elemento sencillo. Demostramos qué elementos componen el producto, cuáles son las características del producto y cuáles son las bondades del producto. De cierta manera, realizamos una descripción general del producto o servicio que queremos ofrecer dentro del mercado, ya bien definido. ¿Qué elemento importante nosotros debemos tener en cuenta acá? Lo que logramos descubrir en el marco de mercados.
Recordemos que allá nosotros indagábamos con el potencial consumidor y nos dábamos cuenta de características, elementos, cualidades que ese consumidor buscaba en ese producto. Recordemos que esas necesidades nosotros debemos transformarlas en objetivos que puedan desarrollarse acá en este apartado operativo. Entonces acá nosotros ya definimos particularmente qué características puntuales tiene el producto. En segundo lugar, el estado de desarrollo. ¿De qué se trata ese estado de desarrollo? Nosotros no vamos a descubrir que el agua moja, por decirlo en otras palabras. No vamos a descubrir la rueda, ¿sí? Y no vamos a descubrir, por lo tanto, tampoco la bicicleta. Ya hay elementos desarrollados sobre, por ejemplo, los materiales a utilizar, sobre, por ejemplo, cuáles son los mejores procesos para elaborar este tipo de productos, sobre, por ejemplo, cómo llevar a cabo el ensamblaje de una bicicleta. Entonces nosotros vamos a aterrizar toda esa información que podamos recopilar acá. ¿Mm? Esto obviamente va a depender de las características de la idea de negocio. Por ejemplo, si quiero desarrollar un vehículo eléctrico, yo no voy a inventar la batería, sino que voy a resumir toda esa información que puede que esté disponible, puede que en algunos casos tengan algunas patentes, si sea necesario, pues adquirirlas, pero no tendré que invertir todo un conjunto de recursos financieros en hacer un ejercicio de investigación y desarrollo, sino que voy a partir de lo que ya se ha desarrollado. Posteriormente, descripción del proceso. Bueno, acá sí ya es el paso a paso. Todo ese conjunto de actividades puntuales que será necesario desarrollar para que se pueda producir el producto que finalmente yo quiero vender. Entonces, si lo que quiero desarrollar es esa bicicleta, pues, ¿cuáles serán esas actividades punto por punto, paso por paso, que deben desarrollarse para que finalmente yo tenga una bicicleta terminada? Desde las actividades de adquisición de los materiales y las materias primas hasta la etapa final donde ya está totalmente ensamblada la bicicleta. Descripción completa del proceso. Dentro de este marco operativo se realiza una descripción de los requerimientos, como lo mencioné hace algún momento, de esas necesidades que identificamos con anterioridad, que transformamos en objetivos para el equipo operativo. Bueno, volvemos acá a tenerlas en cuenta para que una vez desarrollemos el producto, validemos que efectivamente ese producto cumple con esos requerimientos y no que estamos de pronto faltando a esas características que el cliente va a querer encontrar en ese producto. Vamos a poder realizar un plan de producción, perdón, y de compras. Obviamente cuando nosotros em, identificamos cuáles son las actividades puntuales que se necesitan desarrollar, lograremos hacernos una idea de cuánto tiempo nos tardamos en realizarlas. Por ejemplo, si yo realizo la descripción de cómo se realiza una rueda de una bicicleta, pues más o menos puedo también hacerme una idea de cuánto tiempo y qué esfuerzo necesito para poder desarrollarla. Entonces, a partir de esos tiempos, yo puedo realizar una proyección de, de cuánto me tardaría por completo desarrollar una bicicleta y podré realizar un plan de producción. Podré establecer, no sé, tal vez puedo producir una bicicleta al día. Y a partir de esa proyección de la producción, también podré realizar una proyección de las compras. Si encontré que voy a poder realizar una bicicleta al día, pues tengo que ser consciente de cuánto material, cuánta materia prima necesito cada día para poder desarrollar esa bicicleta. Los peores escenarios para las organizaciones están cuando existe la disposición para producir, pero no puede desarrollarse sencillamente porque no se cuenta con materias primas. ¿Cómo así? Es decir, tenemos nuestra bodega arrendada, tenemos la maquinaria lista, tenemos al personal contratado, estamos pagando los servicios, por ejemplo, públicos, energía eléctrica, estamos pagando seguridad, estamos generando todos esos gastos
y resulta que no podemos producir porque no contamos con la materia prima. Nosotros debemos prever esos ejercicios productivos y saber que antes que inicien esos ejercicios, pues se cuente con la materia prima allí lista para poder desarrollar la producción de esa idea de negocio. Y finalmente podremos sintetizar toda esa información en unos costos de producción. Si yo sé que em, tanto me vale la materia prima, la mano de obra, puedo realizar un cálculo de cuánto me cuesta unitariamente cada uno de esos productos que voy a elaborar y por lo tanto, si ya tengo una proyección de producción, podré tener en cuenta cuánto me puede llegar a costar em, la producción total de los productos que yo elabore. Cuarto marco, el marco de organización, como lo mencioné hace algún momento, em, este marco hace referencia a la estructura que va a tener el emprendimiento en cuanto al sistema social que lo va a desarrollar. De cierta manera trataremos de validar que efectivamente ese emprendimiento del plan de negocio se pueda desarrollar dentro de una estructura organizacional que le permita desarrollar adecuadamente sus actividades. De cierta manera, la estructura organizacional lo que busca es agrupar las funciones que se desarrollan internamente para validar que los esfuerzos estén adecuadamente orientados hacia los objetivos generales, que de cierta manera cada resultado que se consiga de manera individual esté apuntando a conseguir el resultado global. Uno de los elementos más importantes que se tiene en cuenta en este marco de organización es la verificación de los aspectos legales y normativos. ¿Por qué? Porque de cierta manera acá nosotros podemos validar mucha información relevante e importante del mercado en el cual nosotros estamos actuando. Vamos a poder recopilar información, por ejemplo, de la contratación laboral. Entonces, si yo requiero contratar a X número de personas para elaborar esas bicicletas que quiero producir, pues podré validar dentro de ese mercado qué ofertas o más bien qué posibilidades de contratación existen y a partir de esa información definir cuál de ellas es la más adecuada para mi empresa. Si me beneficia más contratar a término indefinido o a término fijo o por prestación de servicios o por la labor, ¿sí? Eso va a depender obviamente del mercado en el cual yo actúe. Y por otro lado, por ejemplo, podré identificar algún tipo de normatividad que proteja al consumidor o que proteja al medio ambiente. Yo no puedo, a partir de mi idea de negocio, ir en contra de la normatividad que regula el mercado. Por ejemplo, si mi producto puede que llegue a generar algún tipo de afectación medioambiental, pues obviamente si existe esa normatividad, muy seguramente si yo salgo al mercado con ese producto, inmediatamente puede que lo prohíban y puede que me genere yo una gran afectación legal con una demanda, una sanción importante. Debo validar precisamente, por ejemplo, si existe algún tipo de afectación al consumidor. Si mi idea de negocio es desarrollar, por ejemplo, eh, las gelatinas en forma de triángulo que anteriormente se vendían, recuerdan, y que fueron prohibidas hace un par de años, porque los niños podían atragantarse con ese producto, pues no voy a poder comercializarlo. Entonces, por eso es muy importante este apartado también, para que se realice una verificación amplia de la normatividad dentro del mercado en el cual yo voy a actuar, para asegurarme que esa idea de negocio que yo voy a emprender, que yo quiero desarrollar, está dentro del marco normativo de ese mercado. Bien. Y por último, el marco de finanzas. Como lo dije hace algún momento, un marco que toma una mayor relevancia frente a los demás, pero no significa que sea lo único importante. Este marco de finanzas em, toma información de los apartados anteriores, la resume, realiza un análisis y nos permite tener una idea si posiblemente el proyecto puede llegar a generar utilidades o puede llegar a generar ganancias eh, que obviamente se traduzcan en beneficios tanto para el emprendedor como para quien invierte en esa idea de negocio. Pero de todas maneras, desde los apartados anteriores nosotros podemos identificar aspectos que
permitan o que lleven más bien a que la idea de negocio no sea viable. Por ejemplo, en el marco de mercado, si yo no identifico que realmente existe un número de consumidores em, realmente interesado en ese producto, pues desde ese apartado yo puedo ya darme cuenta que el emprendimiento no es viable. O si yo identifico que no hay un grupo homogéneo de consumidores, es decir, que cada uno tiene características distintas, que cada uno busca cualidades o requerimientos distintos en los productos, pues yo inmediatamente me daré cuenta que no estoy apuntándole particularmente a un mercado puntual, a un nicho de mercado, sino que es un nicho bastante disperso, ¿no? Es un mercado muy disperso. En el mercado, por ejemplo, en el marco, perdón, de operaciones, si me doy cuenta que realmente ese producto llevarlo a cabo es bastante complejo, que se requiere una gran infraestructura o que se requiere una importante tecnología, pues yo desde ese apartado puedo irlo eliminando, puedo ir dándome cuenta que no es viable desarrollar ese emprendimiento. Si, por ejemplo, requiere de una tecnología que es bastante costosa de adquirir, que por ejemplo ni siquiera está homologada en nuestro país, pues entonces ya puedo darme una idea de que realmente eso no lo voy a poder desarrollar. O por ejemplo, como lo mencioné hace algún momento, en ese marco de organización, si me doy cuenta em, que por allí de pronto em, ese emprendimiento que quiero desarrollar o ese producto cuenta con algunos elementos, algunas características que están prohibidos en el mercado, pues ya sabré que ese producto no lo voy a poder comercializar, o que genera alguna afectación al medio ambiente y que obviamente eso me va a generar a mis sanciones, pues ya podré, como se dice popularmente, ir echándole tierrita al emprendimiento. Pero este marco financiero, em, como lo he repetido en varias ocasiones, toma una mayor relevancia al resumir información financiera del emprendimiento. En este caso, nosotros vamos a poder tener un detalle de los ingresos potenciales que tenga el emprendimiento a partir de esa proyección de ventas que encontrábamos en el marco de mercados. ¿Y de dónde sale esa proyección de ingresos? Bueno, por un lado de la proyección de ventas y por otro lado del precio unitario que nosotros le fijemos al producto. ¿De dónde sale el precio unitario? De los resultados que encontramos en el marco de operaciones. Recuerdan que en ese marco de operaciones nosotros podíamos identificar cuál era el costo unitario del producto. Pues bien, a ese costo unitario de cada producto vamos a sumarle un margen de ganancia y a partir de ese margen de ganancia podemos encontrar el precio unitario de cada producto. Así lograremos encontrar un detalle o una proyección de las ventas. En el detalle de los egresos, sencillamente vamos a sumar allí la proyección de costos operativos, los costos asociados a la producción, gastos administrativos. Con la diferencia de estos dos detalles vamos a encontrar la utilidad bruta del emprendimiento. El pago de impuestos también va a depender del mercado, de esa investigación que se realice dentro de el marco de organización, porque sencillamente puede que, por ejemplo, algunos mercados, esas organizaciones tengan una menor carga impositiva. Eso depende del mercado. Hay organizaciones o hay mercados, perdón, hay industrias que pagan en impuestos menos que en otras industrias distintas. Entonces, en este caso, dependiendo de la carga impositiva de esas organizaciones, se pagarán unos impuestos y al restarle ese pago de impuestos encontraremos una utilidad bruta. Esa información es una información que está proyectada. Por ejemplo, como en el caso de pantalla que ustedes están observando, es una proyección que podría ser a 10 años o 10 meses. ¿Qué es importante acá que nosotros tengamos en cuenta? Ese dinero que está proyectado es un dinero que no puede tomarse como igual al día de hoy. Es decir, lo que ustedes hoy pueden comprar con 10 millones de pesos es muy distinto a lo que puedan comprar hace 10 años con esos mismos 10 millones de pesos. Y es muy distinto a lo que podrán comprar dentro de 10 años con esos mismos 10 millones de pesos. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a una sencilla razón y es que el dinero pierde poder adquisitivo frente al tiempo,
debido a diferentes variables macroeconómicas dentro de las cuales está, por ejemplo, la inflación. Hay algunos cálculos financieros que nos permiten traer al día de hoy un dinero que esté proyectado a futuro, hacer más o menos un estimado de ese dinero. Se trata del valor presente neto, el cual nos permite traer al día de hoy un dinero que esté proyectado a futuro. Y la tasa eterna de retorno le va a representar al agente inversor el porcentaje de retribución a la inversión que le esté realizando, obviamente a partir de la devolución de su inversión inicial. Cuando la tasa interna de retorno aparece positiva, significa que ese será el porcentaje adicional que obtenga el agente inversor una vez recupere su dinero. Cuando aparece negativa, significa que ni siquiera se podrá recuperar el dinero que se está invirtiendo. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, esto ha sido todo en términos generales de la estructura del plan de negocio. Em, Como lo mencioné hace algún momento, tenemos entonces otras dos actividades por desarrollar, dos evaluaciones muy sencillas, muy rápidas. Muchas de las preguntas que están allí contempladas están asociadas precisamente a cada uno de esos marcos que vimos a lo largo de esta hora de sesión sincrónica. Quiero darles a ustedes entonces el espacio en unos pocos minutos si tienen alguna inquietud, duda, comentario que quieran realizar. Bien, asumo que no hay ninguna inquietud. Entonces, les agradezco a todos por su conexión, a Julie, a Giselle, a Michael y a Jessica, que se conectaron al encuentro sincrónico. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de apoyarlos en la resolución de sus inquietudes. Les agradezco a todos por su tiempo, por su atención. Les deseo una feliz tarde y nos estaremos encontrando la siguiente semana en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.